Muy buenas noches, les saluda Roberto García Amaya y este es su programa La Respuesta. Proverbios 16:1 dice: del hombre son las intenciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Del hombre son las intenciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. En esta oportunidad continuamos con la serie de prédicas basadas en el libro de Josué y vamos a ir al capítulo 20 del libro de Josué. Estamos casi en la fase final de este libro, que tiene 24 capítulos, y estamos en el capítulo 20, el cual habla de las ciudades de refugio. Ciudades de refugio, ese es el tema del día de hoy. Josué capítulo 20, a partir del verso 1 en adelante. Vamos a leer unos cuantos versículos y luego lo vamos a ir desarrollando progresivamente, porque todo el capítulo habla específicamente de estas ciudades de refugio, cuál era la finalidad, cuál era el propósito, cuál fue la intención con la que estas ciudades fueron establecidas por Dios para que se impartiese justicia de forma imparcial, de forma objetiva. Veamos lo que dice Josué capítulo 20 a partir del verso 1. Dice: habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja ahí el homicida que matare a alguno por accidente, y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad, a su casa y a la ciudad de donde huyó. Este pasaje es sumamente interesante porque establece, por así decirlo, una especie de salvoconducto en caso de una muerte accidental. Y menciona detalles muy particulares. Esta misma ordenanza de parte de Dios se encuentra tanto en Éxodo 19 como en el capítulo 35 de Números. Ahí explica con todo detalle cómo debían seleccionarse las ciudades, dónde debían seleccionarse las ciudades, de forma que pudiesen ser accesibles en todo el territorio de Israel. Las ciudades debían tener cierta distancia una de la otra, debían tener caminos accesibles, y algo importante: estas ciudades formaban parte de las viviendas que tenían asignadas los levitas, los miembros de la tribu de Leví. Los que administraban estas ciudades eran los levitas. No era cualquier gente, era la gente que estaba destinada al servicio del Señor. Por otro lado, existían dentro de la división geográfica, habían 3 ciudades al otro lado del Jordán y 3 ciudades en Canaán propiamente. Estaban distribuidas, y de hecho en este mismo capítulo nos dice los nombres de las ciudades. A partir del verso 7 dice: entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón,
en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, a Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y a Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas eran las 6 ciudades de refugio que fueron establecidas en todo el territorio, repito, observando detalles muy particulares, entre ellos la distancia entre ciudades, que debiese ser semejante, debiese ser, por otro lado, lugares accesibles, donde las personas pudiesen llegar con facilidad. Y tercero, eran ciudades administradas por levitas. Ahora, este tipo de ciudades protegían nada más a aquellos que de forma involuntaria cometiesen homicidio. O sea, cometiesen un crimen, o sea, le quitasen la vida a alguien. No homicidio en sí, porque la misma escritura también aquí hace una diferenciación entre lo que es homicidio, que se considera quitar la vida de manera intencional. A eso la Biblia le llama homicidio. Lo otro le llama muerte accidental. Ahora, en el libro de Éxodo, por ejemplo, se narra un ejemplo. Cuando Moisés está explicando el concepto de la ciudad de refugio, pone un ejemplo y dice, por ejemplo, 2 hombres salen al campo a cortar leña. Y mientras cortan la leña, a uno de ellos se le desprende el hierro del hacha y golpea a su prójimo y le mata. No fue algo intencional, no fue algo que se hizo a propósito, fue algo accidental. Y cuando eso sucedía, el que había cometido esa imprudencia, llamémosle así, o ese homicidio, o ese asesinato involuntario, o ese crimen, como quiera que le queramos llamar, inmediatamente debía correr a la ciudad de refugio más cercana. Y estando ahí, no era de que simplemente iba a entrar como Juan por su casa. Al llegar a la ciudad, los levitas, ancianos, los gobernantes de la ciudad, los que tenían a su cargo la ciudad, le interrogaban, le escuchaban para que diera la versión de los hechos, del acontecimiento, para que diera todos los detalles, y ellos, a su criterio, podían decidir que se resguardara en la ciudad porque consideraban que sí había sido un accidente, o simple y sencillamente lo retenían para que llegasen a traerlo y lo ajusticiasen. Hay otra figura que se menciona acá en este pasaje, y en el verso 25 dice, si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Esa era una de las cosas que los ancianos indagaban. ¿Cómo se dieron los hechos? Investigaban, o sea, interrogaban a la persona para cerciorarse, primero, que no tuviese rencillas. Segundo, que no tuviese enemistad con la persona de manera anticipada, con el propósito de determinar que la muerte realmente había sido un accidente. Ahora, dice también que una vez investigada la situación, una vez que los ancianos estaban conformes de que había sido un accidente, lo resguardaban. Y repito, menciona aquí a un personaje que se llama el vengador de la sangre. ¿Quién era el vengador de la sangre? El vengador de la sangre era el pariente cercano,
o el pariente más próximo del fallecido que tuviese la capacidad para vengar la muerte. Repito, era el pariente más cercano que tuviese la capacidad para vengar la muerte. Ahora, hay detalles interesantes dentro de la cultura judía, porque esto antecede a la ley, lo que se conocía también como el ojo por ojo, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Para los judíos, vengar la muerte era una cuestión de honor. No vengarla era menospreciar la vida del fallecido. Era como despreciar la vida del fallecido. Entonces, para los judíos era una cuestión de honor el vengar la muerte del fallecido. Y entonces el familiar más cercano que tuviese la condición, la capacidad de vengar la muerte, era el responsable de perseguir hasta alcanzarlo y quitarle la vida. Y en términos prácticos, este familiar tenía licencia para matar. Nadie podía impedirle el quitarle la vida a la persona que había causado la muerte de su pariente. A nosotros nos parece algo drástico. Sin embargo, esto fue admitido por Dios con el propósito de que su pueblo fuese un pueblo modelo, que se distinguiese por guardar sus mandamientos. La intención de Dios era que su pueblo tuviese reglas tan claras, tan precisas, que no tuviesen duda de ponerlas en práctica. Sin embargo, lo que encontramos en los israelitas es una actitud de total desplicencia a los mandamientos del Señor. Encontramos incluso una actitud de desprecio a los mandamientos del Señor. Encontramos negligencia en el cumplimiento de los mandamientos del Señor. Ahora le pregunto, ¿qué pasa con la iglesia el día de hoy? ¿Estamos honrando los mandamientos del Señor? ¿Estamos obedeciendo los mandamientos del Señor? ¿O estamos siendo negligentes con los mandamientos del Señor? Póngalo ahí en el tintero mientras vemos otros detalles. Cuando se seleccionaban estas ciudades, repito, eran administradas por los levitas. Y esto es una figura en el sentido de que cuando nuestro Señor Jesucristo viene y paga el precio de nuestro pecado, nos da acceso, nos da la oportunidad de ser parte de la familia de Dios, porque dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero con ese hecho de ser hijos de Dios, nuestros pecados quedan saldados. Los pecados de nuestra vida anterior quedan saldados. Y entonces pasamos ahora a formar parte de la familia de Dios. No significa que somos salvos en plenitud. Somos salvos en proceso de perfeccionamiento. Somos salvos en proceso de restauración. Somos salvos en proceso de formación, porque ahora Dios se da a la tarea de llevarnos paso a paso en la formación de una nueva criatura. De hecho, 2 Corintios 5:17 dice que
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, repito, nuestro Señor Jesucristo nos ha trasladado espiritualmente a una ciudad de refugio. Pero ojo, el pecado, el homicidio que cometimos, no intencional, fue perdonado. Y ahora estamos en una especie de salvoconducto. Sin embargo, no dejamos de ser responsables. Porque fíjese que la persona que venía a refugiarse en estas ciudades no era que quedara absuelto. No quedaba absuelto. Porque también Números 35 nos cuenta otra situación. Y dice que si el que se había refugiado en la ciudad, por alguna razón saliera de la ciudad, y el vengador de la sangre lo viese, lo persiguiese y le diese muerte, el vengador de la sangre era inocente. Porque el que se había refugiado murió por imprudente. Ahora, los ancianos de la ciudad protegían la vida de este homicida involuntario. Lo protegían hasta que se desarrollaba el juicio. Porque déjeme decirle que el hecho de estar en la ciudad de refugio no era que estaba absuelto de la culpa. Todavía tenía que ir a juicio y todavía tenía que demostrar en el juicio que había sido una acción involuntaria. Ahora, durante todo ese proceso, que era un proceso legal, los levitas salvaguardaban la vida de esta persona. Si era hallado culpable, el vengador de la sangre, o sea, el pariente más cercano del fallecido, tenía el derecho de quitarle la vida. Y saldaba a la cuenta y ahí terminaba el problema. Pero si era hallado inocente, el vengador de la sangre no podía tocarlo, mientras estaba bajo la protección de los levitas. Regresaba a la ciudad de refugio para permanecer ahí por tiempo indefinido. Había sido hallado no culpable. Era escoltado por los levitas, regresado a la ciudad, pero permanecía ahí como lo que se da en llamar en el día de hoy arresto domiciliar. Permanecía ahí hasta que muriese el sumo sacerdote que estaba en turno cuando sucedió el homicidio o sucedió el accidente. Cuando fallecía el sumo sacerdote, entonces el hombre quedaba libre de culpa y entonces podía regresar a su casa con su familia, podía regresar a su comunidad y el vengador de la sangre ya no podía hacer absolutamente nada para dañarlo. Ahora, es una situación bastante compleja porque en nuestro caminar cristiano, la mayoría de nosotros no hemos cometido homicidio físico, pero muchos hemos atentado contra la vida de nuestro prójimo en nuestra mente, en nuestro corazón, con nuestras emociones, con nuestras actitudes. Y si Dios nos juzgara por todas esas intenciones que han habido en nuestros corazones, definitivamente estaríamos descartados para ser salvos o para heredar la vida eterna. Ahora,
en este momento, en este periodo de la dispensación de la gracia en el cual vivimos, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado un salvoconducto con el cual estamos formando parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, pero no estamos totalmente absueltos. Y Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10 dice lo siguiente: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba conforme a lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Oiga, no dice por los pecados cometidos. ¿Y por qué no dice por los pecados cometidos? Porque nuestros pecados fueron saldados cuando nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Nuestros pecados fueron perdonados. Sin embargo, no vamos a ser juzgados por los pecados porque estos están perdonados, fueron saldados con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí vamos a ser evaluados, sí vamos a recibir recompensa para bien o para mal, de acuerdo a las cosas que hayamos hecho. Ahora, en el proceso legal moderno se dice que toda persona es inocente hasta que se prueba lo contrario. Toda persona es inocente hasta que se prueba lo contrario. El homicida involuntario pasaba por una situación semejante, porque era recibido por los levitas, era recibido por los ancianos de la ciudad, era interrogado inicialmente y quedaba en resguardo bajo la protección de los levitas hasta que llegaba el momento del juicio. Ahora, para nosotros se ha establecido también un día en el que nos vamos a presentar delante de Dios. Y en ese juicio en el cual nos vamos a presentar delante de Dios, repito, no vamos a ser juzgados por los pecados antes de Cristo, pero sí vamos a ser juzgados por las acciones posteriores a nuestro encuentro con Jesucristo. Porque claramente dice el pasaje de 2 de Corintios 5:10, para que cada uno reciba conforme a lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, es importante que tengamos claro que nuestro caminar, Cristo Jesús es nuestro refugio. Nuestro Señor Jesucristo ha, por así decirlo, ha preparado un lugar especial en el cual estamos resguardados bajo su protección. Ahora, otro detalle acerca del vengador de la sangre. Este vengador de la sangre, fíjese, esto es una cuestión cultural, pero este vengador de la sangre, por lo que dice la Escritura, podía permanecer, por así decirlo, guardando vigilancia en la cercanía de la ciudad, por si acaso el homicida involuntario saliese de la ciudad. Este vengador de la sangre podía permanecer al acecho, no a la vista, pero sí al acecho, de tal forma que si el homicida involuntario salía de la ciudad, llegaba a dejar los linderos de la ciudad, el vengador de la sangre lo podía atacar, matarlo y quedar sin culpa. Ahora, ¿no le parece a usted que en nuestro diario vivir hay alguien que permanece al acecho viendo si nosotros nos salimos de la protección del Señor? ¿Acaso no ha considerado usted que cuando nos salimos de la protección del Señor quedamos a expensas de ese
acusador, de ese maligno que nos acecha. Por eso es importante, y el apóstol Pablo insiste, una de las cosas que dice el apóstol es que el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque uno de los graves errores que cometemos como creyentes es pretender que hemos alcanzado cierto estatus, que hemos alcanzado cierta condición, que hemos alcanzado cierto nivel que nos hace, por así decirlo, intocables. Y hermanos, no es cierto. El diablo no nos toca porque estamos protegidos por el Señor, porque nuestro Señor Jesucristo nos resguarda, nos protege, Él es nuestro refugio. Pero si yo abandono el refugio, ¿a merced de quién quedo? Quedo a merced del maligno. Y la Escritura nos dice que el maligno anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Ahora, depende de nosotros, el tener la lucidez, la cordura, el entendimiento para discernir que necesitamos permanecer bajo el amparo de Dios. Y esto no es una cuestión religiosa, es una realidad. Y si no, pregúntele a aquellos que de repente abandonaron el camino del Señor. Pregúnteles si les fue fácil regresar al Señor. No es fácil, hermano. Cuando usted ha estado en el camino del Señor y de repente se aparta, el enemigo viene y se ensaña con usted y hace y deshace, y regresar al camino del Señor no es fácil para alguien que ha estado alejado del Señor después de haberle conocido. Llegar a ese punto de reconciliarnos con el Señor, llegar a ese punto de reencontrarnos con el Señor no resulta fácil. Precisamente porque cuando retrocedemos en el caminar cristiano y quedamos a expensas del maligno, toda la protección con la que contábamos en la ciudad de refugio ya no está presente, ya no está ahí. El ángel de Jehová ya no está ahí para resguardarnos, para protegernos. Y entonces quedamos a merced del maligno. Ahora, siendo Jesús nuestro refugio, siendo Jesús el garante de que vamos a tener un juicio justo, siendo Jesús por así decirlo, el responsable de nuestra seguridad, ¿no cree usted que al menos le merecemos obediencia? ¿No cree usted que al menos Él merece que correspondamos coherentemente a su sacrificio redentor por nosotros? Por supuesto que sí. Ahora, dentro de los detalles que se mencionan de estas ciudades de refugio, me llama mucho la atención la sentencia favorable que absolvía de la culpabilidad por el homicidio. Y le quiero leer nuevamente vamos a leer del verso 5, el verso 5 y 6 del capítulo 20. Dice: si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo en él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Esta parte final, el retorno
la liberación plena del que está en la ciudad de refugio, tenía una condición, y era la muerte del sumo sacerdote. Ahora, ¿qué tal si el sacerdote fallecía a los 15 años? Bueno, durante 15 años esta persona estaba literalmente en un arresto domiciliar. Y si el sumo sacerdote moría a los 25 años, después de este hecho, esta persona permanecía ahí por 25 años sin poder abandonar la ciudad, porque en el momento que saliera de la ciudad, el vengador de la sangre podía hacer justicia. ¿Y qué tal si el sumo sacerdote moría a los 30 años? O sea, por 30 años esta persona estaba ahí, resguardada, en arresto domiciliar. Y esto nos da una lección sumamente importante. Y es que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado. Nos libera, con su sacrificio redentor, nos libera de la muerte a causa del pecado. Pero la responsabilidad de los hechos sigue vigente. Sigue vigente hasta el momento en que se salde la deuda. ¿Y cómo se va a saldar la deuda? A la muerte del sumo sacerdote. Y vea cómo es esto de interesante. Porque dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo fue constituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote. Y aquí se confirma que a la muerte del sumo sacerdote podíamos retornar a casa. Yo sé que es un poco complejo el tema. Tendríamos que leer mucho de la Escritura para que nos quedara totalmente claro. Pero desafortunadamente no contamos con todo el tiempo para hacerlo. Pero le recomiendo leer Éxodo capítulo 19 y además Números capítulo 35. Ahí se dan los detalles respecto de estas ciudades de refugio. Ahora, hay también detalles interesantes acerca de los nombres de las ciudades de refugio. Cada una de esas ciudades, repito, había sido designada de manera estratégica, de tal forma que estuviesen a una distancia semejante y que además fueran accesibles para que la persona que huía a esa ciudad no tuviera dificultades para llegar. Repito, también las ciudades eran administradas por los levitas. Eran los ancianos levitas los que salvaguardaban la ciudad y la administraban, la dirigían. Eran los levitas los responsables de salvaguardar la vida del homicida involuntario. Y repito, el auxilio otorgado por estas ciudades solo era para aquellos que habían quitado una vida de forma accidental. Pero si alguien lo había hecho por venganza, si alguien lo había hecho por odio, si alguien lo había hecho por envidia, si alguien lo había hecho por diferencias de criterios o opiniones, era declarado homicida. Y el homicida, una vez declarado así, era ajusticiado en presencia de todo el pueblo por el vengador de la sangre. Cuando la persona, una vez expuesta al juicio, el juicio lo determinaba homicida, inmediatamente era ajusticiado por el vengador de la sangre. Para los que nos sintonizaron tarde, ¿quién era el vengador de la sangre? El vengador de la sangre era el pariente más cercano
con las facultades para vengar la muerte del fallecido. Entonces, este capítulo de Josué nos deja una serie de lecciones muy interesantes, porque nos permite ver o nos permite entender o tener un panorama un poquito más amplio acerca de la obra que nuestro Señor Jesucristo ha hecho con nosotros. Pero quiero leerle el versículo final del capítulo 20. Dice, mire, estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por la mano del vengador de la sangre, hasta que compareciere delante de la congregación. Repito, esto es un símil de lo que va a suceder con los creyentes el día que nos presentemos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba conforme a lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Claramente la Escritura nos permite recibir como información y nos permite entender que somos responsables por nuestras acciones, pero también somos responsables por nuestras decisiones. Y nos parece escandaloso cuando el Señor Jesucristo dice que si un varón ve a una mujer y la codicia en su corazón, ya pecó con ella. Nos parece escandaloso, nos parece exagerado. Pero repito, el problema de los creyentes el día de hoy no es solo el codiciar a una mujer en su corazón. El problema del creyente el día de hoy es que no solo codicia sexualmente. El día de hoy hay creyentes codiciando el ministerio de otro. Hay creyentes codiciando la familia de otro. Hay creyentes codiciando los hijos de otro. Hay creyentes codiciando el ministerio de otro. Hay creyentes envidiando, codiciando, maldiciendo. Hay creyentes accionando de forma tóxica. Pero a juicio de ellos es celo del Señor. Cuidado con eso, hermano. Dice la Escritura, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Es inevitable que tengamos que presentarnos delante del Señor. Incluso la misma Escritura dice que nuestras acciones quedan registradas en el libro de las obras. Y hermanos, la tinta del Señor no se borra. Es una tinta indeleble, imborrable. Y no debemos pretender que con algunas buenas acciones vamos a forzar a Dios a que se haga del ojo pacho con nuestras faltas. Eso no pasa así, hermanos. No va a pasar así. Porque cuando leemos Hebreos capítulo 10, y quiero invitarle a que lo lea conmigo, porque este es un pasaje sumamente revelador para aquellos que quieren tecniquear con el Evangelio. Hebreos capítulo 10, le leo el versículo 27. Bueno, le leo el 26 y el 27. Vea lo que dice. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
Hebreos 10, 26 y 27. Se lo leo una vez más. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y es interesante que en este versículo el apóstol llama adversarios a todos aquellos que pecan voluntariamente. Que pecan voluntariamente. Con tristeza nos toca con mi esposa atender a personas en búsqueda de consejería. Y no solo personas comunes y corrientes. Muchas veces gente que está en liderazgo, gente que está enseñando, gente que está predicando, gente que está pastoreando, con situaciones serias. Y hermanos, estos no son pecados de ignorancia, no son pecados involuntarios, no son pecados de ignorancia, son pecados intencionales. Y estos pecados intencionales también tienen un trato particular de parte de Dios. Y es lo que acabamos de leer en Hebreos 10:26. Estos pecados voluntarios tienen un trato particular de parte de Dios y requieren una acción inmediata de parte nuestra, porque una de las cosas que nos deja claro el Señor es que sin santidad nadie verá al Señor. Y usted y yo lo sabemos, y lo sabemos desde hace mucho tiempo. Seguramente desde que usted se convirtió al Señor, comenzó a oír que sin santidad nadie verá al Señor. Déjeme decirle y explicarle que esto no es un juego, es una realidad. Y es una realidad que tarde o temprano vamos a tener que enfrentar. Y Dios, habiendo establecido las condiciones, habiendo establecido las reglas, habiendo establecido los mandamientos, habiendo establecido los estatutos, dice la Escritura que por la palabra vamos a ser justificados, pero que por la palabra también vamos a ser condenados. Yo le animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que dejemos de ser pecadores voluntarios, pecadores a propósito, pecadores adrede, porque hermanos, esto no nos lleva a ningún triunfo espiritual. Por el contrario, nos lleva al fracaso espiritual, nos lleva a la derrota, a la destrucción, y nada de eso ha sido preparado por el Señor para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo claramente: el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y recuerde, Él es nuestro refugio cuando nuestra falta ha sido una falta accidental. Téngalo claro, téngalo presente y tómelo en serio. Se lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Santo, gracias por este tiempo que nos has concedido para poder anunciar tu palabra, para poder comunicar tu mensaje. Yo ruego que tu Espíritu Santo, Señor, ahora pueda traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Que podamos, Señor, entender y discernir tu voluntad y propósito para nuestras vidas. Que podamos, Señor, realmente renunciar a nuestra vieja naturaleza y que podamos decidirnos ahora para vivir en novedad de vida. Yo bendigo en el nombre de Jesús a todos los que nos oyen a través de radiokm.net y bendigo a todos y cada uno de aquellos que nos
Ven a través de 24 horas de bendición. Declaro tu gracia, tu favor sobre sus vidas, sobre sus familias. Declaro tu presencia santa trayendo salud a cada cuerpo enfermo. Declaro, Señor, en el nombre de Jesús, tu amparo, tu socorro y tu auxilio, supliendo todas y cada una de sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Y declaro tu plena protección en todo momento y bajo toda circunstancia. Padre amado, gracias. A ti toda la honra, toda la gloria, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Estimados hermanos y amigos, gracias por su sintonía, gracias por estar ahí pendiente de la transmisión. Si este mensaje ha sido de bendición, por favor compártalo con toda libertad. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, escríbanos vía inbox y con la ayuda del Señor vamos a procurar responder a la mayor brevedad posible. Le esperamos la próxima semana. Recuerde su espacio, La Respuesta. La Respuesta. Nuevamente gracias, bendiciones para todos, feliz descanso, bendiciones.